hast made me rise. Pues nuevamente buenas noches, estamos aquí transmitiendo desde la sombra del águila y pues vamos a ver que hoy se dio la noticia de que Emilio Lozoya, quien fue director de Pemex, recibió de la compañía Odebrecht $10 millones, algo así como una pequeña propina para que le fueran para que Odebrecht fuera beneficiado con obra pública de Pemex. Esto se dio a conocer por el periódico El País el 28 de julio, que sacó una nota mencionando que Emilio Lozoya había recibido esta cantidad de dinero y que fue prácticamente como una especie de propina que se le dio para que Odebrecht tuviera contratos de obra pública de Pemex. Y pues resultó que pues así, como si fueran canicas, le dieron los $10 millones. Y aquí tenemos la nota del País. Bueno, voy a hacer un poquito para acá. Pues aquí está, este es el abogado que dio a conocer estas tranzas de Odebrecht, no precisamente solo en México, sino en todo América Latina o Iberoamérica, si se podría también incluir. Y esta es la noticia que El País publicó el 28 de julio, pero prácticamente si estamos hablando del 28 de julio al 13 de agosto, prácticamente pasaron 15 días para poder conocer la historia de que Emilio Lozoya había recibido de Odebrecht $10 millones. El artículo, la investigación que presenta el periódico El País de España es bastante extenso. Digo, aquí nos llevaríamos bastante en leer todo lo que dice acerca de cómo hacía Odebrecht para corromper a los políticos de América Latina, entre ellos Emilio Lozoya. Y esto no estamos hablando que hay como una especulación o están pensando que a lo mejor y así fue, no. Ya hay una investigación fehaciente, directa, en papel y con todos los, como diríamos aquí en México, con todos los pelos de la burra para decir que Emilio Lozoya recibió esa cantidad de dinero. Y pues vamos a buscar esa parte donde habla precisamente de México, y aquí está. Y bueno, ahí lo vamos a dejar y vamos a regresar a nuestro escenario, y ahorita vamos a hablar acerca de lo que le preguntaron los reporteros a este abogado que se llama Rodrigo Tacla Durán, que es el antiguo operador financiero de Odebrecht detenido en España y que es ciudadano brasileño y español, tiene las dos nacionalidades y está colaborando con Estados Unidos, con el gobierno de Estados Unidos desde el año pasado, y con España a finales, obviamente también, del 2016. Y él trabajaba como abogado
pues defendía de todo lo que sucedía a Odebrecht y de todo lo que era acusado, pero al final este abogado, pues yo creo que se cansó de tanta tranza y habló y habló, tanto que el gobierno de Estados Unidos y España ahora lo están protegiendo. Obviamente, este abogado Rodrigo Tacla Durán ha recibido amenazas para quedarse callado, porque varios poderosos políticos del mundo están implicados en estos actos de corrupción. Políticos poderosos del mundo están bailando en la tablita, y ya vimos aquí en México, Emilio Lozoya es uno de esos políticos. Es el nombre que se conoce hasta ahorita, pero hay muchos más y vamos a esperar en los siguientes días que otros nombres salen a la luz. Pues resulta que en estas revelaciones que hace el periódico El País, del periódico de España, se dice que a nivel global, en todo lo que es la región de Latinoamérica o Iberoamérica, Odebrecht ha pagado 788 millones en comisiones ilegales. Eso era lo que se conocía, lo que de alguna forma se había investigado antes de que el abogado hablara. Pero cuando dice el abogado a cuánto ascienden los millones de dólares que Odebrecht ha pagado a todos estos políticos poderosos en el mundo, bueno, fíjese que se refiere en el mundo. La nota de alguna forma habla de Latinoamérica, pero este abogado habla acerca del mundo, o sea que va más allá. Entonces, se especulaba que había 788 millones de dólares que se habían pagado en comisiones ilegales, según en lo que había dicho a Estados Unidos. Pero resulta que una vez que empiezan a indagar, esa cifra asciende a 2.600 millones de dólares. Esos son los pagos que ha hecho Odebrecht a los políticos poderosos del mundo para haberse beneficiado de contratos para obra pública. Realmente en esta nota del País dice que no hay, o este abogado dice que no hay un número exacto de a cuántos políticos se ha corrompido, pero lo que sí dice que son más de 1,000, y de esos 1,000, de todos los niveles de servidores públicos de todos los países, al menos de Latinoamérica. 1,000 personas, políticos poderosos en América Latina, servidores públicos, han sido corrompidos por Odebrecht. 1,000 políticos poderosos. Y que y qué es lo que hacía Odebrecht para ahora sí, como para lanzar el gancho. Aquellos que estaban postulados a candidaturas, llámese puestos políticos, desde presidente hasta cualquier dependencia o secretaría, como diríamos aquí en México, lo que hacía Odebrecht era que financiaba las campañas y también hacía el marketing político de ese candidato. También les daba un plan de gobierno. Odebrecht hacía el plan, lo que necesitaba hacer este candidato, y obviamente cuando el candidato hablaba, el plan que le había dado Odebrecht, eso era
lo que decía, cuál era su plan a seguir si él era elegido por la gente. Y estamos hablando del 2012 para acá, Peña Nieto. Digo, bueno, aquí no sale Peña Nieto, pero Emilio Lozoya sí, y era cuando Enrique Peña Nieto presentaba a su equipo de quién iban a ser la gente que iba a estar trabajando con él si él iba a ser presidente de México, y aquí lo tenemos, y que de hecho esto lo presentamos en un anterior video, y aquí tenemos cuando Peña Nieto presenta a su equipo y Emilio Lozoya es parte. Tú me has visto aquí. Este es mi equipo de trabajo y hoy queremos decirte: Ale, Luis, Frank, Jorge, vengan todos, por favor. Hoy queremos pedirte que este 1 de julio votes por este proyecto de cambio con rumbo para México. Y queremos pedirte también tu apoyo a nuestros candidatos a diputados y senadores del PRI para lograr hacer un gobierno con mayor... Ahí está, ¿ya lo identificaron? Aquí está. Aquí está el hombre de los 10 millones de dólares que Odebrecht pagó para que fueran beneficiados con obra pública. Aquí está. Ese era parte del equipo de Peña Nieto y Emilio Lozoya estaba metido ahí en el 2012. Bueno, pues vamos a regresar. Aquí está, Emilio Lozoya. Entonces decíamos que Odebrecht de alguna forma pagaba la financiación de la campaña política del candidato, le hacía el marketing político y él hacía el plan de gobierno para que fuera presentado por ese candidato. Y obviamente financiaba las obras Odebrecht, pero al final pues se cobraba, ¿verdad? Entonces, en esta lista que ya se tiene en Estados Unidos y en España, no se han dado a conocer todos los nombres. Hay más nombres todavía. ¿Qué otra cosa hacía Odebrecht? Organizaba fiestas. Y esto que estoy hablando es porque lo descubrieron la gente de Panamá y de República Dominicana. Allá sí está implicado el presidente de Panamá. Y entonces en Panamá pues ya se empezaron a mover y resulta que Odebrecht, aparte de financiar lo que hemos dicho, campañas y hacer el plan de gobierno y el marketing, lo que hacía es que organizaban fiestas y enviaban mujeres de Brasil a celebrar con los políticos de Panamá y de República Dominicana. Y también daban regalos a las esposas y a las mujeres de los políticos para expresar su amplio agradecimiento. Es así como Odebrecht, de alguna forma humilde, daba regalos a las esposas y a sus mujeres de los políticos, pero a los políticos les enviaba mujeres de Brasil. O sea que aparte de corromper a los políticos, había trata de blancas, porque digo, ¿para qué enviaban mujeres? Les enviaban mujeres a estos políticos, nada más para bailar, para que fueran acompañados, o para las cosas que ya sabemos
para qué son usadas estas mujeres. Y entonces ahí hay prostitución, corrupción y prostitución. Entonces, Odebrecht, fíjense bien, esto sucedió en Panamá. Odebrecht en 2014, al entonces presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, Odebrecht le ofreció un avión a este señor que ustedes ven aquí. Odebrecht le ofrecieron un avión a este señor para obtener contratos en Panamá. Hasta donde se sabe, este señor llamado Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá, rechazó tal oferta. Es lo que se sabe. Sin embargo, cuando él era presidente, estaba otro, el candidato al que aspiraba a la presidencia, que se llamaba Juan Carlos Varela. Y Juan Carlos Varela sí aceptó algunos regalitos de Odebrecht, el actual presidente de Panamá, y del cual actualmente hay actos de corrupción donde está implicado, bueno, este señor Carlos Varela. Así que eso está ocurriendo allá en Panamá. Aquí en México, pues se está hablando de Lozoya, que está muy ligado a Enrique Peña Nieto. Entonces, ahí lo que bueno, vamos a la nota del País, donde habla acerca de México. Y aquí lo tenemos. Le preguntan los reporteros a este señor Tacla, el abogado o ex abogado de Odebrecht, el cual está hablando acerca de cómo es que Odebrecht corrompía a políticos poderosos en el mundo. Le preguntan los reporteros, ¿qué nos puede decir de México? Y él responde, pues que Odebrecht creía que el presidente de México iba a ser el exdirector general de la petrolera estatal Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, y les gustaba esa idea. La constructora tenía mucho interés en Lozoya. Aquí no hablan de los 10 millones, pero ya se investigó y Odebrecht le pagó $10 millones a Emilio Lozoya. Y entonces ahora ya el gobierno de México ya se le abrió otro frente, porque por un lado está aquella situación de Rafael Márquez y el Julián aquel, y que eran grandes amigos, Enrique Peña Nieto, que hasta incluso lo puso como ejemplo para la juventud de México, el tal Julián. No se diga Rafa Márquez, ¿verdad? Y entonces, pues en esos momentos decía que eran grandes amigos. Hasta ahorita nada más ha salido a la luz por parte de allá del Tesoro de Estados Unidos el nombre de Julián y de Rafa Márquez, pero hay más nombres que no han dicho, pero hasta donde se ha y no especulado, hasta donde se ha sabido de alguna forma, hay gobernadores implicados y hasta Enrique Peña Nieto va a salir raspado al tiempo.
Pero dejemos al Julián y al Rafa Márquez. Ese es un frente. Pues ya se le abrió otro frente a Enrique Peña Nieto, y del cual vamos a ver cómo salen librados, porque ahora Emilio Lozoya está muy ligado a Enrique Peña Nieto, y a ver cómo lo va a enfrentar. Por un lado tiene al Tesoro de Estados Unidos con estas investigaciones que están haciendo allá, y ahora resulta que sale este abogado diciendo que Emilio Lozoya también ha sido beneficiado de esas corruptelas, y entonces a ver qué van a hacer en el gobierno mexicano. La cuestión es que otra vez, otro caso de corrupción, otra vez en México, otra vez noticias que vienen de otros lados y no de aquí de México, y otra vez Enrique Peña Nieto metido hasta el cuello en cuestiones de corrupción. Y uno dice, ¿hasta dónde va a finalizar este asunto con Enrique Peña Nieto y la corrupción? ¿Cuánto no habrá hecho? ¿Cuánto no se le va a descubrir ahorita? Fíjense, ahorita que es presidente, lo que se ha descubierto. ¿Qué va a pasar cuando salga y deje de ser presidente? Todo lo que va a salir a la luz, todo el cochinero que vamos a saber. Si de por sí es un cochinero con lo que estamos sabiendo, cuando salga y deje de ser presidente, todo lo que vamos a saber más. Pues así las cosas en México, donde pues a Enrique Peña Nieto ya se le cayó el teatro, todos estos escándalos. Bueno, no, es que no me gusta usar la palabra escándalo, porque eso lo usan mucho en cuestiones de artistas, y esa palabrita la utilizan mucho esos programas confeti, como Ventaneando, y chismes de actrices y de actores y ese tipo de cosas, que la verdad no son escándalos, son delitos que se cometen a todas luces. Eso es lo que tenemos que decir, no es un escándalo, es un delito. Y Enrique Peña Nieto tiene que hablar acerca de esto. ¿Cómo le va a hacer? Porque primero tiene que decir lo que está pasando allá en Estados Unidos con lo que ha hablado el Tesoro, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y por otro lado tiene que hablar acerca de lo que pasó con Emilio Loyola. Y lo dijimos, lo preguntamos. Emilio Lozoya recibió $10 millones de Odebrecht, y la pregunta es, ¿se habrá quedado él solito con esos 10 millones o lo repartió a otros? ¿Y cuánto de eso se llevó el actual presidente de México? Al tiempo, pues ya veremos qué es lo que sucede con este asunto. Y pues otra vez México saliendo toda esta podredumbre que hay aquí en cuestión de corrupción. Ya no hablemos de violencia y de otras cosas, pero México sigue siendo un referente en cuestión a corrupción, y no por algo se dice que México es uno de los países más corruptos del mundo, y gracias al gobierno de este país y gracias a Enrique Peña Nieto.
et